Cuando el destino irrumpe sin anunciarse y sacude los pilares donde Tauro ha construido su mundo, la tierra parece resquebrajarse bajo sus pies. El signo que nació bajo la guardia de Venus, habituado a la estabilidad, al ritmo lento, a la constancia que da sentido al esfuerzo, siente primero el impacto como un temblor profundo que estremece no solo su entorno, sino también las raíces que lo conectan con todo lo que ama y protege. A veces es una pérdida repentina que deja un silencio imposible de descifrar, otras un trabajo que desaparece como si la vida hubiese decidido arrancarlo de su mano, otras una enfermedad que obliga a detener el paso cuando lo único que desea es seguir avanzando con firmeza. Sea cual sea la forma que adopte el golpe, siempre llega como una sacudida que exige renacer. El primer impulso de Tauro es resistir en silencio. No porque no duela, sino porque su fuerza no se expresa con estallidos, sino con una quietud densa, como la de una roca que enfrenta la tormenta. En su interior, sin embargo, se libra una batalla cósmica. La mente se llena de dudas, el corazón se siente frágil y los temores parecen multiplicarse bajo el peso de la incertidumbre. En esos momentos, la energía terrestre de Tauro se vuelve introspectiva, se recoge sobre sí mismo, intenta entender el cambio, intenta recordar quién es cuando todo afuera parece derrumbarse. En su memoria ancestral vibra la sabiduría de la tierra, incluso después del invierno más cruel, la semilla guarda, intacta, esperando el momento propicio para brotar de nuevo. Mientras el dolor todavía late, algo en Tauro empieza a reconstruirse. No es una decisión repentina ni un arrebato heroico, sino un despertar lento, un impulso interno que recuerda su naturaleza invencible. La misma fuerza que lo ha llevado a levantar proyectos sólidos, a construir vínculos duraderos, a sostener lo que ama con una lealtad inquebrantable, comienza a desplegarse desde el fondo de su espíritu. La resiliencia no llega como un rayo, llega como un amanecer que al principio es apenas un resplandor. Poco a poco, sin ruido, sin prisa, comienza a levantar nuevamente su mundo. Entonces se activa el instinto protector que define a este signo: protegerse, proteger lo que queda, proteger lo que pueden hacer. Tauro observa su realidad con la mirada paciente de quien sabe que nada grande se construye sin tiempo. Ordena lo que puede, respira hondo, recupera rutinas que le otorgan seguridad, establece pequeñas metas que se vuelven anclas. No se apresura. Sabe que correr sería traicionarse, sabe que la tierra germina a su propio ritmo. Así, paso a paso, convierte el caos en un terreno fértil. Cuando el destino lo obliga a empezar de cero, Tauro descubre facetas de sí mismo que suelen permanecer dormidas mientras todo fluye sin sobresaltos. Aprende a flexibilizarse, a aceptar lo que no puede controlar, a soltar lo que ya no tiene espacio dentro de su presente. Lo que al principio parecía una ruptura definitiva se transforma en una especie de cincel cósmico que moldea su carácter, que pule su paciencia, que afina su resistencia emocional y lo conecta con una sabiduría profunda. La estabilidad no es ausencia de movimiento, es la capacidad de mantenerse firme incluso cuando todo alrededor cambia. Llega un momento en el que la energía terrestre se vuelve un impulso creador. El mismo Tauro que un día se sintió desorientado comienza a reconstruir su vida con una determinación que impresiona a quienes lo rodean. Recupera su sentido práctico, su visión clara del camino, su habilidad para generar recursos incluso desde la nada. Puede tardar, pero lo que edifica después de una caída suele ser más sólido que lo que perdió. La pérdida se convierte en una maestra severa, pero también en una aliada que lo obliga a evolucionar. En medio del avance, se enciende la fuerza solar que Venus siempre resguarda en su interior. Una fuerza que no tiene que ver con la velocidad, sino con la permanencia. Tauro avanza, construye, se disciplina, sana, y cuando al fin vuelve a levantar la cabeza, descubre que el golpe del destino ya no es una cicatriz abierta, sino una marca que lo fortalece. Ha aprendido a sostenerse a sí mismo, ha aprendido a confiar en su capacidad de renacer, ha aprendido que incluso cuando la vida quita algo importante, también entrega una semilla que tarde o temprano germinará. Finalmente, cuando el ciclo cierra, Tauro emerge transformado. No regresa igual, regresa más sabio, más consciente de su poder interno, más dueño de su propia historia. Donde antes hubo incertidumbre, ahora hay una determinación invencible. Donde hubo miedo, ahora hay una claridad férrea que le recuerda que la fortaleza no consiste en evitar los golpes, sino en levantarse después de cada uno. Lo hace con la dignidad silenciosa que lo caracteriza, con la paciencia que le da su elemento tierra y con la nobleza con la que afronta cada desafío. El destino puede intentar quebrarlo, pero nunca lo logra.
Tauro se recompone desde adentro, se arraiga de nuevo, vuelve a florecer y se convierte en testimonio viviente de que la verdadera fuerza no es la que nunca cae, sino la que siempre se levanta. Y cuando lo hace, cuando vuelve a caminar con la frente en alto, el universo entero parece reconocer su victoria, una victoria labrada con la misma quietud y la misma potencia de la Tierra que lo vio nacer bajo el signo eterno de Venus. Existen fuerzas silenciosas dentro de Tauro que solo se manifiestan cuando la vida lo pone a prueba, aspectos que permanecen ocultos durante los periodos de calma pero que emergen con una intensidad inesperada cuando el destino decide remover su mundo. Entre esas fuerzas se encuentra una percepción casi instintiva del ritmo universal, una capacidad de sentir cuándo resistir y cuándo dejar que algo se derrumbe para poder renacer. Esta percepción no proviene de la lógica ni de la experiencia, sino de un vínculo ancestral con la energía terrestre que lo guía incluso en la oscuridad más densa. Cuando todo parece perdido, Tauro siente, de forma inexplicable, que hay algo más aguardando en el horizonte, algo que su alma reconoce antes que su mente. En los momentos en que las pérdidas amenazan con borrar lo conocido, surge en Tauro una memoria emocional que lo conecta con generaciones de resiliencia. Es como si dentro de él viviera la fuerza de quienes cultivaron la tierra antes que él, de quienes supieron enfrentarse a inviernos implacables y aún así regresaron a sembrar cuando la primavera se asomó apenas como una promesa. Esa memoria le otorga una sensibilidad única para reencontrarse consigo mismo. No se paraliza por siempre en el dolor, aunque pueda detenerse un tiempo en él para honrar lo que fue. Esta pausa sagrada no es debilidad, es reverencia. Es el modo en que la naturaleza misma guarda silencio antes de volver a florecer. Cuando el golpe del destino viene acompañado de rupturas internas, como la pérdida de confianza o el cuestionamiento profundo de su propósito, Tauro atraviesa un proceso de depuración que va más allá de lo visible. Se enfrenta a sus propios apegos, a las estructuras que creía inamovibles, a las expectativas que había construido como cimientos. Descubre entonces que muchas de las cosas que sostenía no eran realmente suyas, sino moldes heredados, responsabilidades que cargaba sin preguntarse si aún tenían un lugar en su nueva vida. Esta revelación es intensa y transformadora, le permite separar con claridad lo que desea preservar de lo que debe liberar, abriendo espacio para un renacimiento auténtico. Existe también en Tauro una necesidad vital de reconstruir la belleza incluso en los escombros. Cuando la crisis lo obliga a detenerse, algo dentro de él busca armonía en medio del caos. Ordena su entorno, embellece lo que toca, convierte cualquier espacio en un refugio. No es un acto superficial, es una forma de sanar. La belleza, por mínima que sea, se vuelve una llama que mantiene encendida su esperanza. Cada pequeño gesto, cada rincón organizado, cada detalle cuidado es un recordatorio silencioso de que aún tiene la capacidad de crear y de transformar. Así, lo que podría parecer una simple rutina se convierte en una fortaleza emocional que lo mantiene en pie mientras su alma se regenera. A medida que avanza en su proceso de levantar nuevamente su mundo, Tauro desarrolla una visión profunda sobre el valor del esfuerzo. Comprende que lo que ha resistido lo convierte en alguien más fuerte y más consciente de su propio poder. Reafirma su capacidad de perseverar incluso cuando el camino se vuelve arduo. Su voluntad se vuelve una fuerza indomable, trabaja con paciencia, con constancia, con la convicción silenciosa de que todo lo que construya ahora tendrá cimientos más sólidos que antes. La vida le enseña que nada que se edifique desde la verdad interior puede derrumbarse con facilidad. Su energía se vuelve entonces magnética, atrayendo nuevas oportunidades, nuevas alianzas, nuevas formas de crecimiento que antes no estaban disponibles para él. Cuando los desafíos incluyen conflictos afectivos o vínculos que se rompen de manera inesperada, en Tauro surge una nobleza que pocas veces muestra abiertamente. A pesar de la herida, conserva una capacidad única para amar con profundidad, aun cuando ya no puede permanecer en el mismo lugar. No busca venganza ni se deja consumir por el rencor, en su interior late una fidelidad a sus propios sentimientos que le permite sanar sin perder su esencia. Aprende a proteger su corazón sin endurecerlo, a cuidarse sin desconectarse del mundo, a reconocer que la pérdida de un vínculo no implica la pérdida del amor como valor fundamental en su vida. En esa habilidad para seguir amando se encuentra parte de su grandeza. Cuando la salud se convierte en un desafío, Tauro activa una fortaleza física y espiritual que sorprende incluso a quienes lo conocen bien. La combinación de su paciencia con su terquedad innata lo impulsa a recuperarse con disciplina, respetando los tiempos del cuerpo y escuchando las señales que antes ignoraba. Aprende a honrar su energía vital, a nutrirla, a fortalecerla. Conecta con la tierra no solo simbólicamente, sino también físicamente, reencontrando equilibrio en la naturaleza,
en el ritmo lento, en la presencia plena. Este regreso a lo esencial se convierte en un ritual de sanación profunda. Cuando al fin emerge de las pruebas, Tauro posee una comprensión renovada de su destino. La vida ya no lo intimida ni le provoca ansiedad, ha sentido el peso de la adversidad y ha aprendido a transformar ese peso en impulso. Sabe que puede sostenerse incluso en los momentos más oscuros, que su poder no depende de las circunstancias externas, sino de su capacidad de mantenerse fiel a su esencia. Y esa fidelidad, esa constancia silenciosa, se convierte en su mayor triunfo. La victoria de Tauro no llega en un estallido grandioso, sino en una transformación profunda, estable y luminosa que irradia desde su interior. Su renacer es un acto épico en su propia quietud, un testimonio de que la fortaleza más grande es aquella que perdura, que resiste, que se reconstruye y que vuelve a florecer con una dignidad inquebrantable. En ese renacer se revela su verdadera grandeza astrológica, la capacidad de convertir cada golpe del destino en un nuevo comienzo que honra su esencia y magnifica su poder. Existen dimensiones internas de Tauro que solo emergen cuando el mundo exterior se sacude en su raíz y la estabilidad que le da sentido a su existencia parece desaparecer. Una de esas dimensiones, casi nunca mencionada, es su vínculo secreto con la paciencia ancestral del tiempo. A diferencia de otros signos que en la crisis buscan respuestas inmediatas o cambios vertiginosos, Tauro dialoga con un lenguaje que proviene de épocas remotas, donde la vida se medía en estaciones y la fortaleza se construía observando cómo incluso la roca más dura puede ser moldeada por el viento si éste insiste el tiempo suficiente. Esa relación profunda con el tiempo lo convierte en un guardián de los procesos internos, incluso cuando no lo comprende, incluso cuando lo duele. En los momentos en que la incertidumbre parece devorarlo todo, surge en Tauro una serenidad primitiva que se instala como una raíz en su interior. Esta serenidad no significa ausencia de miedo ni de tristeza, significa que cuenta con una reserva de calma que solo se despliega cuando la tormenta arrecia. Siente entonces que, aunque todo cambia afuera, dentro de él hay un centro inamovible que no puede ser destruido. Esa percepción lo vuelve capaz de soportar lo insoportable y de permanecer firme cuando otros ya habrían renunciado. Existe también en Tauro una profunda conexión con la memoria material de la vida. Cuando enfrenta golpes económicos o pérdidas relacionadas con sus recursos, activa una capacidad extraordinaria para reconstruir desde cero. Empieza por lo más sencillo, por lo pequeño, por lo mínimo necesario. Allí, en ese punto donde otros verían escasez, Tauro descubre el poder de la autosuficiencia. Recupera habilidades que estaban dormidas, talentos que había relegado, y usa cada uno de ellos como herramientas para recuperar su autonomía. Este regreso al origen, a lo esencial, despierta en él una confianza férrea, porque comprende que si fue capaz de levantarse una vez con tan poco, podrá hacerlo siempre que sea necesario. También en el ámbito de la identidad profunda, Tauro vive una transformación silenciosa pero gigantesca. Los golpes del destino lo obligan a mirar dentro de sí con una honestidad que pocas veces permite. Ese viaje interior lo lleva a confrontar sus temores más antiguos, sus inseguridades escondidas, los deseos que pospuso por complacer a otros o por mantener la estabilidad aparente. La caída le muestra que partes de su vida estaban sostenidas por costumbres, por comodidad o por miedo a lo desconocido. Lo que sigue es una purificación emocional que lo deja más auténtico, más libre y más consciente de su verdadero valor. En los vínculos personales, cuando la vida le arrebata la presencia de alguien que ama o cuando un lazo se rompe de forma inesperada, Tauro transita un duelo profundo que se sostiene en el silencio de sus emociones. Pero dentro de ese duelo se esconde una de sus mayores fortalezas, su capacidad para mantener la lealtad a sus propios sentimientos sin permitir que el dolor lo convierta en alguien distante o endurecido. Su corazón, aunque se fracture, mantiene viva la chispa del afecto y la ternura. La sensibilidad que conserva después de una pérdida se transforma en un faro que le recuerda que el amor, incluso herido, sigue siendo su elemento vital. Este corazón resiliente lo impulsa a renacer afectivamente sin perder su esencia. En el plano espiritual, cuando todo a su alrededor se derrumba, Tauro recupera instintivamente la conexión con la naturaleza. Busca tierra bajo sus pies, aire fresco en sus pulmones, silencio para escuchar el propio latido. Esta búsqueda no es un acto consciente, sino un llamado interno que proviene de su regente Venus, que lo guía hacia lo que le devuelve armonía. En esos momentos de introspección en plena naturaleza, Tauro comprende que su poder no reside en acumular cosas ni en sostener estructuras externas, sino en la capacidad de conectar con la vida misma. Allí se fortalece, allí recupera claridad, allí vuelve a sentirse parte de un ciclo mayor.
Cuando finalmente empieza a ver resultados de su recomposición, emerge otro aspecto poco mencionado de su carácter, su increíble capacidad de transformar lo que fue herida en sabiduría práctica. Aprende de sus errores sin castigarse por ellos. Acepta sus límites sin considerar que lo disminuyen. Reconoce lo que ya no funciona sin temor a soltarlo. Esta integración profunda convierte cada golpe del destino en un peldaño hacia una versión más estable, más consciente y más luminosa de sí mismo. Y cuando su camino vuelve a abrirse ante él, lo recorre con una nueva dignidad. La fortaleza que lo sostiene ya no proviene únicamente de su perseverancia terrenal, sino de la comprensión íntima de que sobrevivió a lo que creyó que no podría soportar. Esta revelación transforma su paso, su mirada, su forma de habitar el mundo. Empieza a irradiar una seguridad silenciosa que inspira a otros, una fuerza que no necesita imponerse para hacerse evidente, porque nace de haber sido probado por la vida y haber salido victorioso. Así, Tauro se alza como un símbolo viviente de renacimiento. Su victoria no es ruidosa ni inmediata, es profunda, majestuosa y duradera. Se reconstruye con la sabiduría de la tierra, con la paciencia del tiempo y con la belleza que su alma es capaz de crear aún después del dolor. Y al hacerlo, demuestra que cuando el destino lo golpea, lejos de quebrarlo, despierta en él la grandeza dormida que lo convierte en uno de los seres más resilientes y poderosos del zodiaco. Hay fuerzas que se mantienen en silencio dentro de Tauro hasta que la vida lo obliga a enfrentarse a lo inesperado. Una de ellas es la determinación instintiva que se enciende cuando siente que algo quiere arrebatarle lo que considera esencial para su existencia. Esta determinación no es un impulso explosivo ni una reacción descontrolada, es una firmeza que surge desde lo más profundo de su ser, como un antiguo guardián interior que despierta solo en momentos de verdadera necesidad. Cuando la tormenta arrecia y la pérdida parece inevitable, esa fuerza ancestral toma el control y lo impulsa a mantenerse en pie, incluso cuando el cansancio pesa como una piedra y el dolor parece infinito. En la quietud que sigue al impacto del destino, Tauro activa un proceso de introspección tan profundo que rara vez comparte con los demás. Allí examina cada emoción, cada recuerdo, cada anhelo que ha sido puesto a prueba. En ese espacio interno descubre verdades que permanecían ocultas mientras todo estaba en equilibrio. Comprende que partes de su vida estaban guiadas por la costumbre, cuáles caminaban por inercia, y cuáles tenían un valor auténtico. Esta claridad, que al principio puede doler como una herida abierta, más tarde se convierte en uno de sus mayores tesoros, porque le permite reconstruir su camino desde una honestidad total. Hay un aspecto esencial de su energía que se cobra especial importancia cuando atraviesa momentos difíciles, su capacidad para crear estabilidad desde el caos. Cada signo posee un talento innato, y el de Tauro es convertir lo incierto en algo manejable. Tras una pérdida o un colapso emocional, su reacción natural, incluso en medio del desconcierto, es ordenar lo que puede, establecer nuevas rutinas, inventar pequeños rituales que le devuelvan la sensación de seguridad. Esta habilidad para convertir el desorden en estructura lo ayuda a recuperar el control sin caer en la desesperación. Lo que para otros sería un gesto simple, para Tauro es un acto de poder. Cuando las pruebas incluyen momentos de soledad profunda, cuando siente que quienes solían acompañarlo ya no están o no pueden comprender lo que atraviesa, se enciende dentro de él una fortaleza emocional que pocas veces muestra. Aprende a sostenerse sin depender del apoyo constante de los demás, sin perder su ternura, sin apagar su gentileza. Descubre que puede ser su propio refugio, que puede alimentar su propio espíritu, que puede encontrar consuelo en su propia compañía. Esta soledad transformadora no lo vuelve duro, lo vuelve sabio, porque le enseña que su valor no depende de ser necesitado, sino de ser auténtico. Uno de los aspectos más poderosos que surge en Tauro durante la adversidad es su capacidad para reinterpretar la realidad. Aunque es un signo terrenal, con frecuencia se subestima su conexión con lo simbólico. Cuando atraviesa un golpe del destino, comienza a leer los acontecimientos como señales que lo conducen hacia una nueva etapa, como si el universo le estuviera indicando una dirección distinta. Esta lectura intuitiva lo ayuda a encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros, convirtiendo la experiencia en un puente hacia un crecimiento más amplio y profundo. Su vínculo con Venus también adquiere un matiz distinto en los tiempos de crisis. La energía venusina en Tauro no se limita al placer y la belleza, sino que también actúa como una fuerza regeneradora. Venus, en su aspecto más profundo, es la diosa que renace después de la pérdida, la que otorga valor a lo que aún queda, la que permite ver luz en medio del dolor. Bajo esta influencia,
Tauro aprende a apreciar incluso los pequeños instantes de armonía que aparecen en su camino, y esos instantes se vuelven alimento para su espíritu. De ellos se extrae la energía necesaria para continuar sin perder su humanidad. En el ámbito mental, Tauro desarrolla una concentración férrea cuando la vida lo desafía. Lejos de dispersarse, enfoca su atención en aquello que puede construir, reparar o transformar. Se vuelve capaz de trabajar con una constancia casi sobrehumana, no desde la urgencia, sino desde la convicción. Cada día que avanza, aunque sea solo un paso, le recuerda que sigue vivo, que sigue luchando, que sigue avanzando hacia un horizonte que todavía puede moldear con sus propias manos. Esa disciplina interna, tan ligada a su esencia, lo convierte en un símbolo de resiliencia y perseverancia. Cuando llega el momento en que comienza a recomponerse plenamente, emerge otro aspecto extraordinario de su alma, su capacidad para agradecer incluso lo que le dolió. No lo hace por resignación, sino por comprensión profunda. Sabe que sin esos golpes no habría descubierto su fuerza, no habría despertado su sabiduría, no habría encontrado la valentía de reinventarse. Este agradecimiento silencioso, nacido desde la madurez, lo libera emocionalmente y abre espacio para un futuro más grande que lo que imaginaba antes de la caída. Finalmente, cuando supera la prueba y mira hacia atrás, Tauro reconoce que algo dentro de él ha cambiado para siempre. Su resiliencia se ha vuelto colosal, su claridad más fina, su mundo interior más vasto. Vuelve a caminar con la firmeza que siempre lo caracterizó, pero ahora con una chispa nueva en la mirada, una luz que solo poseen aquellos que enfrentaron la oscuridad y regresaron transformados. Esa luz lo convierte en un ejemplo viviente de que la estabilidad no se quiebra con un golpe, sino que renace más fuerte cuando ha sido probada. Y así, al levantarse de la adversidad, Tauro demuestra que su grandeza no reside solo en su fuerza, sino en su capacidad de reconstruir su vida con paciencia, amor propio y una entereza tan profunda como la tierra que lo rige. Su victoria es silenciosa, pero monumental. Su renacer es sereno, pero inquebrantable. Y su destino, después de cada caída, siempre vuelve a elevarse con una fortaleza que trasciende el tiempo. En lo más hondo del espíritu de Tauro existe una fuerza silenciosa que rara vez es revelada, una energía que permanece dormida mientras la vida fluye con normalidad, pero que despierta con una grandeza sorprendente cuando el destino decide poner a prueba su temple. Esta energía es una mezcla de resistencia emocional, intuición terrenal y una sabiduría antigua que se activa en los momentos en que todo parece desmoronarse. Es una fuerza que no nace del impulso ni del ímpetu, sino de una profundidad que solo poseen quienes conocen el valor de la constancia y el poder del arraigo. En los instantes críticos en que la vida cambia sin previo aviso, Tauro entra en un estado de observación interior que pocas veces muestra al mundo. Su mente no se precipita en el caos, sino que recoge cada fragmento del presente como si estuviera descifrando un mensaje oculto. Siente que detrás de cada sacudida existe una intención mayor, como si el universo estuviera intentando comunicarle algo que solo puede comprender cuando se ve obligado a detenerse. En esa pausa forzada surge su capacidad para leer el mensaje profundo de la crisis, una habilidad que otros signos confunden con lentitud pero que en realidad es una forma de revelación espiritual. Cuando la estabilidad externa se derrumba, se activa en Tauro un poderoso instinto de conservación emocional que lo protege de romperse. No evita el dolor, pero lo dosifica. No huye del vacío, pero lo recorre con paso firme. Esta forma de enfrentar las pérdidas le permite sanar desde dentro sin perder su equilibrio. Posee una sorprendente habilidad para transformar la tristeza en un espacio de recogimiento, un santuario donde reorganiza sus fuerzas, donde vuelve a reconocerse, donde restablece su valor interior sin necesidad de gritarlo ni demostrarlo. Allí, en ese interior casi sagrado, comienza el renacimiento. También emerge en él un talento natural para la reconstrucción emocional de su propio mundo simbólico. Tauro, regido por Venus, necesita sentir que la vida tiene textura, que hay una belleza que justifica su esfuerzo. Así, incluso en los momentos difíciles, encuentra pequeñas señales que lo ayudan a creer de nuevo. Puede ser un gesto amable, una melodía, un aroma, un paisaje, un silencio que reconforta. Ese vínculo con lo sensorial se convierte en una brújula que le indica el camino de regreso hacia sí mismo. Cada experiencia que le devuelve armonía actúa como un ladrillo que coloca con paciencia para levantar su nueva fortaleza. A nivel espiritual, cuando el destino lo obliga a soltar lo que conocía, Tauro despierta una fe en la vida que suele mantener oculta. Esta fe no depende de doctrinas ni de explicaciones, sino de una certeza interna que proviene de su conexión con la tierra.
siente que, al igual que la naturaleza se regenera tras la tormenta, él también posee dentro de sí un ciclo de renacer inevitable. Ese ciclo lo sostiene, lo impulsa, lo guía. Le recuerda que incluso la noche más larga tiene un amanecer reservado para quienes saben esperar sin rendirse. Cuando se trata de desafíos prolongados, Tauro demuestra una resistencia que supera lo físico. Tiene la capacidad de mantener su propósito incluso cuando el camino se vuelve interminable. Su perseverancia no se debilita con el paso del tiempo, se refuerza. Cada día que avanza, aunque sea entre sombras, reafirma su voluntad de salir adelante. Esta constancia crea un tipo de fortaleza casi indestructible, una fortaleza que se vuelve parte de su identidad. Y cuando finalmente llega la luz, su esfuerzo se convierte en cimientos que no volverán a tambalear ante ninguna tempestad. En los momentos en que todo lo externo falla, surge una de sus habilidades más poderosas, su capacidad para reinventar la noción de seguridad. Tauro no se limita a recuperar lo perdido, sino que aprende a generar nuevas formas de estabilidad que nacen desde el aprendizaje. Esa nueva estabilidad es más flexible, más sabia, más libre. Entiende que las raíces pueden extenderse hacia diferentes direcciones y que la seguridad más auténtica es aquella que no depende únicamente de lo externo, sino de la fuerza interior que ha cultivado durante la adversidad. Otro aspecto profundo que se revela cuando enfrenta pruebas es su capacidad para inspirar sin proponérselo. Su manera de levantarse, su forma serena de recomponerse, su disciplina silenciosa, se convierten en un faro para quienes lo observan. No necesita proclamar su fortaleza, basta con su presencia firme para transmitir esperanza. Su resiliencia se vuelve ejemplo, su calma se vuelve guía, su tenacidad se vuelve impulso para otros que atraviesan sus propias tormentas. Tauro inspira con su modo de resistir y con su modo de renacer. Cuando finalmente alcanza la nueva etapa que ha construido con tanto esfuerzo, Tauro descubre que algo dentro de él se ha vuelto indomable. La vida ya no puede asustarlo como antes, porque ha mirado el abismo y ha vuelto con una fuerza que nadie puede quebrar. Su esencia se transforma en una mezcla de serenidad y poder, de humildad y grandeza. Se vuelve dueño de sí mismo, dueño de su destino, dueño de su camino. Y así, una vez más, Tauro se alza desde las cenizas del cambio con una majestad que no necesita glamour ni estridencias. Su triunfo consiste en seguir siendo él, pero más sabio, más fuerte, más consciente de la fuerza extraordinaria que siempre ha habitado en su interior. Su victoria es el renacer lento pero seguro de la tierra después de la tormenta, un renacer que recuerda al mundo que la verdadera grandeza no se mide en gritos, sino en la profundidad del espíritu que nunca se rinde. En las profundidades más recónditas del alma de Tauro existe una reserva de poder que solo se revela cuando la vida, en su misteriosa danza, lo obliga a atravesar territorios que jamás imaginó pisar. Ese poder no nace del impulso ni de la velocidad, surge de una quietud antigua que se extiende como un manto sobre su espíritu cuando la realidad se quiebra. Es una energía que vibra con la cadencia de las montañas, con la firmeza de lo que ha resistido eras enteras, con la determinación de aquello que ha soportado tormentas sin inclinarse jamás. En medio de cualquier crisis, cuando el destino embiste sin piedad, esa quietud se transforma en un eje interno que le permite sostenerse incluso cuando lo externo amenaza con derrumbarlo. En esos instantes en los que todo parece haberse detenido, Tauro experimenta una conexión profunda con su voz interior. Esa voz no es la del pensamiento cotidiano, sino un susurro ancestral que emerge desde un lugar que trasciende el tiempo. Le habla de propósito, de esencia, de lo que permanece cuando todo lo superfluo desaparece. Esta guía interna lo conduce a reflexiones que rara vez se permite en épocas de bonanza. Explora rincones de su alma que estaban cubiertos por capas de rutina o comodidad, accede a verdades que solo se revelan a quienes atraviesan la noche oscura y se encuentran cara a cara con sus propios límites. Y lo que hay allí no es fragilidad, sino una fuerza luminosa que siempre estuvo latente. A medida que enfrenta pruebas prolongadas, emerge en él una capacidad extraordinaria de adaptación emocional. Aunque su naturaleza terrenal ama la estabilidad, cuando no hay más remedio que cambiar, Tauro aprende a modificar su estructura interna sin perder su esencia. Es un proceso lento, casi alquímico, que le permite flexibilizar su mirada, cuestionar antiguas creencias y descubrir nuevas maneras de sostenerse. Esta transformación silenciosa es una de sus mayores virtudes, puede reinventarse sin traicionarse, puede evolucionar sin desintegrarse, puede adaptarse sin perder su identidad. En los momentos más duros, cuando la vida parece exigirle más de lo que cree poder dar, brota dentro de él un sentido profundo de dignidad. Esta dignidad es una armadura invisible que lo protege de caer en la desesperación.
No permite que el dolor lo convierta en alguien mezquino ni que la adversidad le robe su humanidad. Mantiene su nobleza incluso en medio del caos, y esa nobleza actúa como un faro que lo guía en la oscuridad. No se rinde al resentimiento, no sucumbe al cinismo, no abandona su capacidad de amar. Esta lealtad a sus propios valores es una de las victorias más grandes que conquista en medio del desafío. En su proceso de reconstruirse, se activa una conexión profunda con la energía de su propio cuerpo. Aprende a escuchar señales que antes ignoraba, descubre el equilibrio entre resistencia y descanso, percibe la importancia de honrar sus ritmos naturales. Esta sabiduría corporal se convierte en un sostén fundamental que le permite avanzar sin quebrarse. Entiende que su fuerza no radica solo en su firmeza mental o emocional, sino también en la armonía con su propio pulso vital. Poco a poco, esa armonía se transforma en un ancla que lo estabiliza y en una fuente de vitalidad renovada. En su interior también ocurre una expansión creativa sorprendente. Cuando la vida lo obliga a soltar lo conocido, Tauro despierta una imaginación práctica y fértil que convierte los obstáculos en recursos. Encuentra soluciones donde otros ven límites, crea oportunidades donde parece haber vacío, y transforma las carencias en motivación para construir algo nuevo. Esta creatividad instintiva es una manifestación del poder venusino en su aspecto más tangible, la capacidad de engendrar valor, belleza y sentido incluso desde la nada. Uno de los aspectos más profundos que emerge durante su proceso de renacimiento es su relación renovada con el placer. Tauro aprende que el placer no es un lujo superficial, sino una fuente de energía espiritual que le permite recordar que la vida sigue teniendo encanto incluso después de las pérdidas. Redescubre la importancia de los momentos simples, de los sentidos despiertos, de la conexión con lo que le nutre el alma. Esta reconexión con el disfrute genuino le otorga una fuerza interior que lo impulsa a seguir adelante con esperanza y gratitud. A nivel emocional, desarrolla una comprensión más amplia del amor propio. No el amor propio que surge cuando todo está bien, sino el que nace después de haberse visto vulnerable, herido y confundido. Aprende a cuidarse, a valorarse, a reconocer sus límites sin culpa. Este amor que surge desde la recuperación es uno de los pilares más firmes de su futura estabilidad. Ya no se sostiene únicamente en lo externo, porque ha aprendido que la verdadera seguridad nace de la relación que tiene consigo mismo. Cuando finalmente se alza nuevamente, la vida que construye después de la caída posee un brillo distinto. Es una vida más auténtica, más acorde con su esencia, más libre de cargas innecesarias. Cada paso que da lleva la marca de la experiencia, la paciencia y la entereza que lo definen. No se apresura, no duda, no retrocede. Camina con la certeza de quien ha contemplado su propia sombra y ha encontrado en ella una fuente de poder. Su resiliencia se vuelve un monumento silencioso a la fuerza que habita en la tierra, a la firmeza del espíritu que sabe esperar, a la grandeza de quien renace sin necesidad de dramatismo. Y así, una vez más, Tauro se levanta. No como quien simplemente se recupera, sino como quien ha sido moldeado por la adversidad y ha emergido con una solidez nueva. Su triunfo es profundo, tranquilo y monumental. Su espíritu se convierte en un testimonio viviente de que la fuerza verdadera no es la que evita el golpe, sino la que transforma ese golpe en una historia de grandeza. Su camino, después de cada caída, se alza más firme, más sabio y más luminoso que nunca. En los repliegues más íntimos del destino taurino existe un pacto silencioso con el tiempo que se activa cuando la vida exige una evolución profunda. No es un impulso repentino ni un destello fugaz, sino una expansión lenta y majestuosa en la que el propio universo parece detenerse para permitir que su espíritu crezca sin fracturarse. En ese instante sagrado, algo dentro de él comienza a alinearse con ritmos cósmicos que pocas personas llegan a percibir. Un magnetismo interior se despierta como si su espíritu recordara instrucciones antiguas, como si un eco celeste le susurrara que cada desafío que enfrenta está cuidadosamente sincronizado con un propósito más grande del que puede comprender a simple vista. A medida que avanza por territorios inciertos, una fuerza protectora lo envuelve y le otorga una claridad silenciosa que se percibe más en el pecho que en la mente. Esa claridad no elimina el dolor ni disipa de inmediato las dudas, pero lo guía con un pulso constante, como si las estrellas trazaran un sendero invisible bajo sus pasos. Es en esos momentos cuando comprende que su naturaleza fija no es una debilidad, sino la raíz que lo mantiene estable mientras el cambio lo atraviesa. Descubre que su constancia no lo ata al pasado, sino que le sirve de puente para cruzar hacia un futuro más firme, tejido con decisiones meditadas y una voluntad inquebrantable. En su interior surge entonces un fuego lento, casi imperceptible al principio,
pero tan real como el latido de la Tierra misma. Ese fuego es la expresión de su energía venusina en su forma más elevada. No es un ardor que consume, sino una llama que purifica, que derrite viejas estructuras, que ablanda aquello que alguna vez fue rígido. Gracias a este fuego suave pero imparable, Tauro transforma sus pérdidas en nutrientes para su propia expansión. Lo que antes lo detenía se convierte en impulso, lo que antes lo hería se vuelve enseñanza, lo que antes lo confundía se transforma en una revelación. Mientras atraviesa esta metamorfosis silenciosa, se despierta en él una sensibilidad especial hacia los ciclos naturales. Comienza a reconocer que cada etapa difícil tiene una duración precisa, que cada cierre prepara el terreno para un renacimiento más próspero, que cada silencio contiene una semilla esperando germinar. Esta comprensión profunda de los ritmos cósmicos lo llena de una paciencia nueva, no pasiva, sino poderosa. Una paciencia que sabe esperar porque confía en la ley inquebrantable de los retornos, en la certeza de que lo que se construye desde la verdad siempre encuentra su camino hacia la plenitud. Surge entonces un magnetismo emocional que lo vuelve capaz de atraer experiencias y personas alineadas con su nueva vibración interna. Ya no necesita buscar lo que desea con desesperación, pues su energía renovada opera como una llamada silenciosa que trae hacia él aquello que resuena con su esencia. Este magnetismo no es un capricho cósmico, sino la consecuencia natural de haber limpiado su terreno interno, de haber dejado atrás lo que ya no nutría su espíritu, de haber sembrado nuevas intenciones en un suelo fértil creado a base de valentía y autoconocimiento. En paralelo, su percepción del valor se transforma de manera profunda. Lo que antes consideraba valioso simplemente por costumbre comienza a perder sentido, mientras que otras cosas que jamás había mirado con detenimiento adquieren un brillo inesperado. Aprende a valorar no solo lo que tiene, sino lo que es capaz de construir incluso desde la nada. Descubre que su poder no depende de la estabilidad externa sino de su capacidad de levantarse, una y otra vez, con una fortaleza serena que proviene de la tierra que lleva en el alma. También se expande en él una capacidad espiritual que rara vez se reconoce en su signo. La conexión con lo material, lejos de limitarlo, se vuelve el canal por el que comprende verdades profundas que otros perciben de manera abstracta. Encuentra lo divino en lo cotidiano, la magia en lo simple, la sacralidad en los actos pequeños que sostienen la vida. Esta espiritualidad terrenal lo convierte en un puente entre el cielo y la tierra, en alguien que puede manifestar sueños elevados sin perderse en fantasías vacías, en un constructor de realidades que honran el alma sin traicionar la razón. Conforme se fortalece, algo dentro de él recupera un sentido épico de su propio propósito. No un propósito grandilocuente, sino uno íntimo y sólido que se eleva desde la certeza de que nació para más de lo que un día imaginó. Sus pasos adquieren un peso distinto, su mirada una profundidad nueva, su corazón una valentía renovada. Ya no teme al futuro porque ha visto de lo que es capaz cuando la vida lo pone a prueba. Ha descubierto que no hay sombra que pueda apagar su luz cuando decide avanzar desde la convicción y no desde el miedo. Y al final, cuando emerge de su transformación, no lo hace con estridencia ni con proclamaciones, sino con la serenidad de quien ha ganado batallas invisibles que cambiarán el rumbo de su historia. Su presencia se vuelve más firme, más enraizada, más luminosa. Su espíritu avanza con la fuerza tranquila de la naturaleza que renace después de la tormenta. Su vida se despliega con la cadencia paciente de lo que está destinado a perdurar. Y su corazón, habiendo aprendido a atravesar la oscuridad con dignidad, se convierte en una fuente inagotable de luz capaz de iluminar no solo su propio camino, sino también el de quienes se inspiran en su ejemplo silencioso y poderoso.